Pichincha Universal, generando noticias. Muy amable. Nicanor Benítez, activista de los derechos LGBTI. Vamos a comenzar entonces claro. Diálogo en función Bienvenido. de que, bueno, se ha dividido al país entre quienes están a favor de los derechos y quienes defienden las creencias. Quizá lo ponemos desde ese punto de vista respetando toda forma de pensamiento, evidentemente, pero este sábado 29 de junio se realizaron varias marchas como parte de la conmemoración de los 50 años del Día del Orgullo Gay, que se celebra cada 28 de junio y que conmemora, evidentemente conmemora, es una fecha que no siempre es para celebrar, porque ha habido muertes, ha habido mucho dolor para poder llegar a la alegría y el orgullo gay. Cuéntenos un poquito, Nicanor, y bienvenido. Así es, muchas gracias por la invitación y antes de empezar, Sasi, de hecho quisiera volver a insistir en eso, remarcar que después se generan algunos malos entendidos. De hecho, ahorita yo estoy aquí como activista independiente. Sí. Como estoy estudiando fuera del país, entonces un poco me he apartado de la afiliación a organizaciones. Exactamente, justamente del pertenecer a una organización constituida, pero no he dejado de lado el estar siempre atrás de la temática LGBTI que sí me ha movido durante más de 10 años. Sí, ¿no? Fue mi confusión, porque también estaba Bernarda Freire y decía Fundación Pacta. Mil perdones. Y sí, o sea, lo que te decías es en efecto es así, ¿no? O sea, tenemos actualmente vemos que después de 50 años de los episodios que se dieron en Nueva York, en el bar Stonewall Inn, todavía tenemos sociedades como la nuestra, como muchas sociedades latinoamericanas y como también sucederá en otros lugares del planeta, en donde todavía no se ve esto como la reivindicación de los derechos LGBTI, no se ve justamente como eso, como una reivindicación de derechos que como seres humanos tenemos que tener acceso. Todavía existen los discursos que lo ven como una cuestión inmoral, amoral, que atenta contra valores cristianos, contra valores... ¿Una cuestión de pecado? Cuestión de pecado, cuando en realidad no tiene nada que ver con eso. O sea, es en realidad una cuestión, como tú mencionabas, una cuestión de derechos, de igualdad de derechos. Es un asunto que tiene que ver con cómo concebimos el Estado, en el sentido de que si el Ecuador en la Constitución se autodefine como una república, uno de los principios fundamentales de la república es la igualdad de sus ciudadanos. Y hasta la Constitución de Montecristi, la misma Constitución, la misma redacción de la Constitución reflejaba una desigualdad evidente, ¿no? Que era el asunto de definir el matrimonio únicamente como la unión entre un hombre y una mujer. Y ahora, la gente a veces se pregunta, y le he oído decir incluso a algunos comunicadores de manera extraña para mí y sorprendido, decir que ¿por qué nosotros tenemos que respetar el derecho de las minorías? ¿Por qué? Si la mayoría no pensamos así, me decía un comunicador. Yo me caía como condorito para atrás, pero a ver, yo le quiero trasladar esa pregunta a usted, mi querido amigo. Sí, o sea, no creo, o sea, es un debate que no debe ir por el tema de mayorías. O sea, veía en redes sociales que, por ejemplo, Abdalá Bocarampuley o si no Fernando Balda estaban impulsando el hecho de que esto se vaya a una consulta popular. Y sobre todo ellos son ejemplos de moral absoluta, maravillosos. Realmente bueno, permíteme reírme. Los mejores mejores ejemplos de moral que puede haber. Entonces, no es un asunto que deba ir a consulta popular, consulta. O sea, no es un asunto que se deba dirimir en función de qué es lo que quiere una mayoría. Lo mismo que pasa con la diversidad sexual puede pasar con diferencias étnicas, por ejemplo. Entonces vamos a preguntar en una consulta popular si es que las comunidades, los afroecuatorianos, las comunidades quichuahablantes, por ejemplo, deben tener los mismos derechos que el resto de la población ecuatoriana. No es una cuestión que se consulta, o sea, se parte del principio de un Estado laico, que se autodefine como república, de que todos los ciudadanos somos iguales, tenemos los mismos derechos, y como tenemos los mismos derechos, también tenemos las mismas obligaciones. Ahora, el Estado generalmente siempre el asunto de las obligaciones siempre nos cobra, pero el asunto de los derechos
algunas veces nos empieza a limitar. Otro debate ha pasado recientemente, qué pena que siempre se ve plagado de este anonimato, descarga de bilis de las redes sociales, sobre todo el Twitter. El Twitter es el más agresivo tremendo de las redes sociales. Pero justamente en las redes sociales, el banquero Fidel Egas, del dueño de la tarjeta Diners, De Diners, ya, Banco él Pichincha, manifestaba, Teleamazonas. ustedes piden respeto para sus derechos. ¿Y por qué no respetan el derecho a la creencia? Manifestaba el banquero. ¿Mm? O sea, en efecto... Esto en alusión incluso a esta parodia que se hizo de, no sé si es que será o no una virgen, pero de una figura religiosa, hablando sobre derechos de los niños cuando está en entredicho muchísimo. En particular, esta parodia que mencionas, Sí. no la pude ver, pero inmediatamente, Lo muestra. el momento en el que tú me lo mencionas, cuando nosotros vamos al museo el Museo Nacional, que está en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como parte de la muestra permanente hay una figura de ¿De una virgen? de una virgen, justamente es una propuesta artística que parte de la veneración que tenían las trabajadoras sexuales hacia una virgen que estaba en los espacios, digamos, mal llamados de tolerancia, ¿no? Esa es la imagen. Entonces, finalmente es todas las manifestaciones que tienen que ver que se ven en el orgullo y que dicen, y que de ahí parte esa crítica de que hay que respetar las creencias y ni sé qué. En el fondo están relacionadas con la libertad de expresión, con la libertad de estética, ¿no? Entonces, por eso hacía esta ligación con esta figura que forma parte de la exposición permanente del Museo Nacional. Ya, y esto no fue atacado como en Guayaquil. Ustedes recordarán, en algún momento se hizo una exposición en donde estaba en Barcelona un Cristo y se la retiró por parte del municipio de Guayaquil porque hubo protestas, porque si hay algo que se manifiesta es métanse con todo, menos con nuestros hijos y con Dios. Ya. Claro. Vamos ahí, o sea, Hay cosas que no se pueden otro tocar. de los principios fundamentales de cualquier Estado que viva en un Estado de derecho es la libertad de expresión. Y el señor Egas, que tiene una colección impresionante de arte, claro, cierto. debería defender en realidad esta posibilidad de que el artista sea un artista reconocido o sea una persona esa expresión artística. Exacto, es una expresión Claro. que todas las personas tenemos el derecho de decirles. Lo tomaron como una burla, porque aparte se está exhibiendo un cartel que precisamente emula a quienes defienden este colectivo. Ahora, con mis hijos no te metas. eso, o sea, tiene un sentido detrás, todo un sentido detrás que está cuestionando justamente los valores que impulsa una iglesia católica regida por una cúpula que es absolutamente... cuestionada, por decirlo menos, o no. Bueno, no sé si la cúpula, más bien quienes hemos un poco tapado algunos delitos que han ocurrido durante la historia. Exactamente, o sea, es una crítica a eso, justamente, es una crítica, o sea, todos esos valores conservadores que fundamentalistas, que hay un grupo de personas que sí los defienden y que los consideran como válidos como para el funcionamiento de la sociedad. Los movimientos LGBTI, por el contrario, o sea, lo que queremos en verdad es que creemos en que el funcionamiento de la sociedad no debe ir justamente por esto, poner límites a la expresión humana, sino más bien revelar, demostrar que existe una diversidad y que esa diversidad merece, porque enriquece a la sociedad, merece ser vivida. Ahora, otra de las críticas, y tengo que referirme a esto porque ha sido motivo de debate durante todo el fin de semana, y ahora, lamentablemente, justamente las redes sociales se han convertido en eso, pero también son instrumentos para precarizar, para destruir, para demonizar a todo el mundo. Sí, sí. Y entonces, ahí se critica y se decían, pero ¿por qué para reclamar derechos tienen que hacer semejante espectáculo? Cuando lo pueden hacer de manera, entre comillas, normal, que será normal para los demás, porque todo es subjetivo, pues, definitivamente. Claro. A ver, comentémosles también el tema. Sí, o sea, las formas de manifestación, o sea, es más, creo que para la sociedad es perjudicial, es mucho más perjudicial el hecho de poner límites a las formas de expresión y a las formas de
reivindicación política, que es o sea, el derecho a manifestarme de forma política es un derecho, es otro de los derechos fundamentales. Poner trabas a eso es pernicioso para la sociedad que el hecho de dejarlo que se exprese. ¿Por qué? Porque o sea, pensemos, por ejemplo, en los movimientos feministas. Ahorita se me escapa el nombre de estas chicas que iban a los encuentros mundiales y que se desnudaban. Se descubrían, y también en las Topless. redes sociales decían que eso estaba mal, que ni sé qué, que era... Claro, que para qué la desnudez, se decían. Porque ni una más Es una mundial, forma ¿no? de manifestación política. Es una forma de manifestación política que debe ser entendida, que debe ser leída, que debe ser respetada en ese sentido. No, es que tenemos 5 minutos, lastimosamente, a Sí. ver, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo más importante, o sea, respetar estas formas de expresión política y no ponerles tapujos, porque el momento que le ponemos tapujos estamos yéndonos en contra del derecho de participar de forma política, no necesariamente ligada a un partido político, o sea, pero sí, Sí, claro. manifestar, o sea, Correcto. cuáles son nuestros valores políticos que creemos que permiten que la sociedad desarrolle. Claro, y también recordar que estamos en un estado laico y no mezclar el tema Fundamental, religioso en una fundamental. cuestión que se vuelve un debate que es intrascendente. Fundamental. en el tema Sobre tan profundo. una pregunta anterior que me decía María Isabel. En efecto, o sea, nosotros el matrimonio civil igualitario, por definición, no se mete con el matrimonio religioso. Claro. Es simple y llanamente una cuestión civil, una cuestión para acceder a iguales Ciudadana. derechos ciudadanos por parte de todas las personas, que no exista ningún tipo de traba, ningún tipo de impedimento para que todos podamos ejercer un derecho de libertad. En la Constitución se define el matrimonio como un derecho de libertad. Una última pregunta, Nicanor. ¿Usted estuvo presente en la marcha? Sí, sí, claro, A claro mí que me sí. estaba un poco complicada con las chiquitas, pero básicamente, ¿pudo apreciar un incremento de personas a este año? Creo que una palabra puede definir eso, fue increíble. O sea, la marcha de este Sí año me contaron, estuvo yo estuve, lamentablemente. increíble. Ayer estuve viendo las noticias en un canal muy prestigioso de televisión y decían que fueron cientos de personas. Eso es No puede falso. ser. Estuvimos miles de personas. Fue más numerosa que en cualquier otro año. Fue más numerosa que cualquier Wow. otro año. Y yo anteriormente, o sea, en mi labor como activista, o sea, pude formar parte de la organización de las anteriores marchas. Y para mí, o sea, fue una alegría increíble ver cómo este año, o sea, por la coyuntura del matrimonio civil igualitario, de la aprobación, Claro. este año, o sea, la asistencia fue en realidad masiva. O sea, si es que seguíamos haciendo el orgullo, por ejemplo, en la Foch, que durante muchísimo tiempo se desarrolló en la Plaza Foch, o de repente podríamos haberlo hecho también por el Centro Histórico, que ya se hizo también por el Centro Histórico, una marcha por el Centro Histórico. De repente, por la cantidad de gente, estos espacios quedaban muy reducidos. Entonces, yo creo que sí fue un acierto haberlo hecho ahora acá en la Carolina. Hay que destacar que ahora la marcha se organiza mediante la mesa LGBTI del municipio de Quito. Entonces, es como que ya no es un asunto solamente de unos grupos, de unas asociaciones que defienden derechos, digamos, particulares, como a veces se pretende mostrar, Y esto fue... sino que ya se torna un asunto público. Lo del municipio Es importante. lo hizo desde la administración anterior. Desde la administración Claro, es anterior. que ahí hubo una persona comprometida con los derechos LGBT. Sí. Y Freddy como está Lobato. conformada esta mesa LGBTI dentro como un organismo de consulta dentro Claro, del y es municipio. permanente esta mesa, Es permanente, es permanente. Tiene mecanismos inclusive de rotación de las representaciones. Entonces es muy beneficioso para la ciudad, para el país, que se haga esto desde una instancia pública, Claro. ya no desde las diferentes asociaciones civiles nada más. Ajá. Claro, tiene ya una validación más institucional incluso. Exactamente. Y no solamente estuvieron personas LGBTI, estuvieron muchísimos héteros. Por supuesto. O sea, yo mismo... Hubo niños, niñas, Por madres. supuesto, porque es un tema que no hay que tenerle miedo. O sea, es un tema que, o sea, está dentro de la naturaleza humana la diversidad sexual.
Es un tema que no hay que tenerle miedo, no hay que esconderle a los niños de este tema. Es un niño que es un tema que de hecho tiene que ser abordado en las escuelas, colegios. Aunque justamente por esa presencia es que se hablaba sobre lo polémico que puede ser un desnudo, no sé, O sea, nuevamente vamos al tema, ¿por qué tenerle miedo al desnudo? O sea, es un asunto o sea, tenemos vergüenza de la humanidad. No. O sea, no. Porque en el carnaval de Río hay muchos desnudos también. Hay muchos desnudos. O sea, es una moral muy anticuada, pienso yo, o sea, tenerle miedo al desnudo, ¿no? Y el poder de expresión del desnudo. Qué fuerte. Bueno, seguirá siendo un tema que, por supuesto, que está en el debate. Nos guardamos aunque a veces trasciende evidentemente lo que uno piensa, porque es lógico, somos seres humanos, pero con todo el respeto para las distintas creencias y opiniones, como no puede ser de otra manera. Muchísimas gracias, Nicanor. A ustedes, muchísimas gracias. Lo que sí está claro es que los derechos de una minoría no los define la mayoría, si no las mujeres no hubiésemos votado nunca. Exactamente. Y no se hubiese abolido la esclavitud. Exactamente. O, por ejemplo, solamente eso, el matrimonio en Estados Unidos, por ejemplo, que antes en algunos estados de la Unión estaba prohibido el matrimonio entre una persona que sea afrodescendiente y una persona caucásica, blanca, por ejemplo. Ya. Eso estaba prohibido hasta hace poco, hasta el siglo XX, entrado el siglo XX. Y eso ahorita, eso se ve como una cuestión absolutamente anacrónica, y creo que vamos avanzando para que el matrimonio civil igualitario entre personas del mismo sexo, la persona que vaya en contra de eso se vea precisamente como un posicionamiento absolutamente anacrónico y eso. Y lo extraño es que haya gente que piense tan anacrónicamente, gente que a veces uno cree que ya está viviendo todavía en el siglo XIX. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.